Eh, como os estuve comentando, como os he comentado en varias ocasiones, estoy mirando a ver qué hacemos exactamente con el ayudante, con la ayudante, con Paula. El problema de la ayudantía es que el ayudante no tiene, las herramientas que tengo yo. Eso implica que la ayudantía sería mucho más difícil de seguir para vosotros, mucho más aburrida. El resultado final es que lo más probable es que dejarais de asistir muchos más ayudantías, cosa que yo no quiero. Yo creo que, dadas las condiciones y teniendo en cuenta que nuestra prueba va a ser casi al final, a finales de mayo y a finales de junio, pues hay una tendencia de nuestro yo malo que nos dice que flujemos un rato, y mi opción para intentar manteneros motivados y activos es intentaros dar cosas que hacer, ayudantías que ver, al profesor dando las ayudantías, que siempre es una cosa muy diferente. Vicente pregunta cuál es la fecha de la prueba. No lo sé exactamente, es como el veintitantos de mayo, la prueba 1. Y la prueba 2 es como el 26-27 de junio. Así que es tarde, queda como un mes y medio, 2 meses. Y eso implica que muchos de vosotros pues puede ser que cedáis a la tentación de decir, bueno, esto era estudiar el último día. Y si lo dejáis para el último día, como será el temario de 3 meses, pues no os va a dar, ya os lo digo. Así que mi intención es intentar mantener un poco más de interactividad y daros más material y oportunidades para que los que queráis seguir al día, yo no voy a ir a casa de nadie a obligarle a hacer las cosas a mi manera, pero aquellos que queráis seguir día a día el curso, pues podéis asistir a las ayudantías y tengáis bastante más material para que, dedicándole un poco de tiempo cada semana al curso, cuando llegue el día de la prueba, pues no tengáis que estudiarlo todo en 2 días, porque, como digo, difícil que os dé tiempo. ¿De acuerdo? Tras hablar con la ayudante, lo que llegamos fue a la decisión de que íbamos a hacer algo parecido a lo siguiente. Íbamos a dividir las ayudantías en 3 partes. La parte 1 va a ser un ejercicio grabado. Por ejemplo, en este caso concreto de la ayudantía de hoy, si os acordáis, la semana pasada yo acabé con Zara y di un par de detalles de lo que se iba a hacer, pero os dije que era recomendable que lo hicierais vosotros. Bueno, pues la ayudante ha hecho un vídeo explicativo de la solución, lo hemos subido a YouTube, ya lo tenéis a vuestro acceso y podéis verificar que está bien o mal o qué es lo que os parece. La idea es que ese vídeo esté aproximadamente el viernes, cada semana, y que haya un vídeo que contenga gran parte o una parte de la solución de la ayudantía de la semana. Motivo, pues si yo voy a hacer las ayudantías, que parece que es lo que voy a seguir haciendo, y ya me habéis visto, en otras clases yo hablo mucho, hablo demasiado. Hablo tanto que alguno de vosotros se habrá dado cuenta que tardo mucho en ver el temario. Voy muy lento. Creo que eso es una ventaja para vosotros, porque insisto hasta que queda claro. Hay otros profes que tienen el ritmo de dejarlo todo y van muy rápido. Yo no soy ese tipo de profesor, por tanto, la ventaja de grabar un vídeo va a hacer que me permita a lo mejor explayarme un poco más en las explicaciones en la clase. ¿Vale? Este vídeo vosotros lo veis. Si tenéis dudas, en la parte 2 de la ayudantía, que será presencial y quedaré yo, consistirá en dudas respecto a la ayudantía grabada, y resolución de controles. Obviamente esta semana, pues como la semana pasada, el último jueves y el último lunes no hubo controles, pues yo no voy a poder hacer resolución de controles. Pero la idea es que las semanas que haya control, o cuando haya habido un control, pues la primera parte de la ayudantía presencial, ya sea que vengáis a la del bloque 1 o que vengáis a la del bloque 6, como habéis decidido venir, consista en contestar dudas respecto a la ayudantía y resolver los controles que se hayan realizado. ¿Vale? Y la tercera parte de la ayudantía, la parte 3, consistirá en que el
profe, como mínimo hasta que el ayudante no tenga equipo, que él lo está intentando, pero no es inmediato, el profe resolverá un ejercicio. ¿De acuerdo? Esa es la forma que vamos a tener de proceder a partir de ahora en las ayudantías hasta nuevo aviso. Una parte que va a ser un ejercicio resuelto que tendréis el enunciado de la solución, que estará online. Una segunda parte que será resolver dudas de ese ejercicio que vosotros deberíais de haber visto con anterioridad a la ayudantía, más la resolución de controles previos que se hayan hecho. Y una tercera parte en la que veremos ejercicios nuevos o un ejercicio completo en clase hecho por mí. Y eso es la forma que vamos a tener de actuar por ahora. Si tenéis alguna duda, pues recordad que podéis abrir el micro y preguntar. Yo estoy dispuesto, aquí estoy a vaya. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Sigo? Muy bien, pues el ejercicio grabado ya está grabado. Así que este lo puedo dar por hecho. Si alguien lo ha visto bien, si no está en YouTube, lo podéis buscar en la página web de Webcurso, es el enlace. Corresponde a la solución del ejercicio de Zara que dejamos pendiente la semana pasada. Parte 2, no hay resolución de controles. Yo dije que era conveniente que dejarais el ejercicio preparado. Si alguien tiene la ayudantía preparada de Zara y quiere hacer algunas consultas, este es el momento en el cual yo le puedo contestar. No he recibido ningún ejercicio por correo, pero si alguno de vosotros ahora tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla para que yo pueda contestar lo que creáis que os podría crear algún tipo de dudas. ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? Bueno, pues parte 2 hecha. Así que lo que me va es resolver el ejercicio. Voy a dejarlo claro para que nadie tenga dudas luego. Ejercicio Zara será por finalizado. ¿De acuerdo? Tenéis la solución online, en vídeo. Si alguien necesita algo de este ejercicio, entonces que me envíe un correo electrónico y yo intento contestar por correo electrónico. ¿Vale? Vamos al ejercicio, a la parte 3. Y la parte 3 es resolver un ejercicio. Entonces, esta resolución de un ejercicio la voy a hacer del tema 2. La voy a hacer de la ayudantía del tema 2. Por tanto, si vamos a la ayudantía del tema 2, y esta es la antigua, voy a ver si encuentro el enunciado de pronósticos original, está aquí. Tenemos 4 series. Y de estas 4 series lo que voy a intentar explicar es qué tienen, ¿vale? ¿Qué componentes tienen? Lo que hemos estado haciendo la semana en la última clase y en la penúltima clase, en el segundo bloque y en el primer bloque. Como siempre, os recomiendo que leáis el enunciado. El enunciado dice, a continuación se muestran los gráficos de 4 series de tiempo junto a una pequeña descripción de cada serie. Para cada una de ellas se indique si la serie muestra tendencia, estacionalidad y ciclo. Por tanto, fijaros que no solicito nivel ni atípicos. El motivo por el que no solicito atípicos es porque estas series no tienen muchos atípicos y el motivo por el que no solicito nivel es porque generalmente yo presupongo que todas las series tienen nivel. Es raro que os encontréis una serie que no tiene nivel. Entonces, no os voy a hacer una pregunta que presupongo que deberíais de contestar de una manera concreta. A pesar de ello, hablaré del tema serie a serie porque acostumbra a generar ciertas dudas dentro del alumnado. Y como sois tendientes a que si alguna de vosotros ha encontrado problemas con una pregunta concreta, como por ejemplo del nivel, sea una cosa genérica, sean de varios de vosotros, y muchos de vosotros tenéis dudas sobre el nivel, yo hablaré sobre ello en estas 4 series, pero
En este caso concreto, mi interés era que detectáis nivel, tendencia y ciclo. Perdón, tendencia, estacionalidad y ciclo. Esa era la parte que a mí me interesaba en el trabajo. ¿De acuerdo? Vamos a la primera serie. Y como dije, vamos a intentar hacerlo como yo como yo resuelvo estos ejercicios. ¿Cuál es mi idea o cuál es mi consejo a la hora de resolver los ejercicios? Lo primero que tenéis que pensaros es el texto que describe la serie. Y dice, se trata de una serie del número en miles de autos vendidos, de autos japoneses vendidos en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y ahora, si os fijáis, la serie, esto es una escala de tiempo que va desde mediados de los años 40 hasta los años 90. ¿De acuerdo? Espero que todo el mundo sepa que mediados de los años 40 es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que también voy a dar por sentado, que todo el mundo sabe más o menos, algo de la historia de Japón, que Japón antiguamente era la China que producía cosas baratas y que poco a poco ha ido evolucionando tecnológicamente y ahora es la productora de tecnología high-tech. No es una cosa tan rara, China está tomando un mecanismo muy parecido. Cada vez hay móviles de marcas más caras, celulares de marcas más caras que son marcas chinas. Ya no es la empresa que lo único que hace es un plagio, o el país que lo único que hace son plagios y productos de mala calidad. Actualmente muchos productos de muy buena calidad vienen de China. ¿De acuerdo? Por tanto, esa evolución de país de producción de productos malos a país de producción de productos de lujo en Asia es común y explicará parte de la serie, porque entenderéis que en los años 40 nadie iba a tener un Toyota porque estaban en guerra con Estados Unidos. En los años 50 pues están reconstruyendo el país porque Japón básicamente empezó desde cero. Y a partir de los 60, 70 y 80 pues empieza a haber coches japoneses. ¿De acuerdo? En la escala Y lo que tenemos es el número de autos en venta. ¿De acuerdo? Lo siguiente que a mí me acostumbra a interesar es ver los datos, en qué escala están. Y entonces aquí no parece que haya información mes a mes, parece que sea información año a año. Y que se ha unido con puntos. ¿Por qué? Porque fijaros que hay muchos tramos continuos y esos tramos continuos básicamente sería suponer que se sabe un valor y todo el resto se aproxima. Si la serie tuviera valores mensuales, muy probablemente se vería un murmullo mayor, una mayor variabilidad. Por tanto, yo entiendo que aquí los datos me los están dando año a año. ¿Sí? Y eso es importante porque si me dan los datos año a año, la posibilidad de que tenga estacionalidad, el fenómeno o que la visualización disminuye. Aquí básicamente lo que sucede es que yo no puedo ver estacionalidad. ¿Sí? No parece que haya ninguna cosa que indique que se repite cada 3 años un extra de consumo, un extra de ventas o un déficit de ventas. Por tanto, en esta serie, volviendo al caso inicial, diríamos que tiene estacionalidad. No. ¿De acuerdo? Ahora, la tendencia, si alguien me quisiera representar esto con una línea, seguramente lo que haría sería representármela con una línea como así. Y eso implicaría que la tendencia sí existe y es creciente. ¿De acuerdo? Tendencia y estacionalidad me parecen clarísimas. Ahora, la duda sería ciclo y la duda sería nivel. Entonces, como la respuesta de ciclo y de nivel están unidas, o están relativamente unidas, perdón, no era mi intención esto. Como tienen cierta relación, las voy a dar juntas. A mí me da la sensación que si miráis este gráfico, alguno de vosotros puede pensar que lo que hay aquí son dos series pegadas.
Una que llega más o menos hasta aquí y que básicamente es una serie de ceros y una serie hasta aquí que básicamente es una serie de crecimiento. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo que esto es lo que podríais llegar a intuir? Eso lo que me hace pensar es que la respuesta que podéis dar es que hay dos series o que la serie tiene ciclo. Una parte en la cual el mercado japonés y el mercado americano están separados. No es que no existiera Toyota ni que no existiera Honda, es que se dedicaban a otras cosas. Y otra época en la que lo que hay es una fase de crecimiento de mercado, hasta que llega a un nivel que satura y después vuelve a bajar. Por tanto, uno podría decir que debe de haber un ciclo, que crece y baja, crece y baja. Lo único que, dependiendo de lo que por lo que estamos viendo, solamente estamos viendo el ciclo de crecimiento. Pensad que ahora muchos coches de marcas japonesas en Estados Unidos se hacen dentro de Estados Unidos porque es más barato producir en Estados Unidos que en Japón. Por tanto, los coches japoneses que se compran en Estados Unidos han disminuido. Yo entendería que Japón no va a dejar nunca de hacer coches porque es un input de divisas muy importante, pero lo que sí que está claro es que no va a fabricar todos los coches posibles en Japón. Las empresas japonesas han empezado a instalar fábricas fuera de Japón, que hace tiempo, ¿de acuerdo? Por tanto, llegará a una saturación y después, pues, bajar, ¿vale? Por tanto, bajo esa explicación, un segundo, bajo esa explicación, la serie tendría ciclo. Dime, Gabriel. Y no me queda claro lo de la serie con ciclo, eso es porque al principio está como, la curva está como estacionada y después empieza a subir, es No. como que... Cuando yo dije en clase, en la clase de teoría, que si tú puedes dividir la serie en series diferentes, con patrones diferentes, por simplicidad os iba a aceptar que eso lo representaréis como ciclo. Ya, perfecto. No es verdad, Muchas gracias. de nada, no es verdad, pero es lo que os voy a aceptar. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estás diciendo es que hay una parte al principio en que no hay nada, que es una parte del ciclo, y después, cuando empieza a subir, que sí que hay un cambio de serie. La explicación de por qué eso os lo acepto como ciclo lo veréis dentro de la serie 3. Hay una explicación, no es que sea que me dé la gana y decía esto va a ser así en mis clases porque soy el mejor. No, es por algo que veréis luego. Lo que pasa es que no es verdaderamente cierto. Yo pongo esta división y digo, bueno, pues, basándome en eso, tienen ciclo. Hay como dos fenómenos, hay como dos épocas. Por tanto, puedo suponer que va a haber otra época que contradiga la época actual. Que igual que crece, va a llegar un momento que se sature y va a llegar un momento que decrezca y después va a volver a subir o no. Algo parecido a lo que pasa con la economía, que a veces hay épocas de expansión y épocas de contracción. ¿Vale? Eso a lo que refiere al ciclo. A lo que refiere a nivel, fijaros que si me decís que estos son dos series, y entonces hay una serie 1 que no tiene ciclo, que es la serie plana, y una serie 2 que no tiene ciclo, que es la serie creciente. En tal caso, como esto es una serie en que todo vale cero, no tiene nada, no tiene nivel, no tiene tendencia, no tiene nada. Esta parte de aquí no tiene nivel. Pero esta parte de aquí os tendría que aceptar dos alternativas. La alternativa 1 es, yo dije que una regresión lineal, digo que una buena manera de interpretar una serie de tiempo para hacerse la idea de qué era el nivel y de qué era la tendencia era considerar que tenías una fórmula como la de la regresión lineal y entonces el nivel era estándar.
¿sí? Y en tal caso, fijaros que esta serie tiene nivel. Digo, no tiene nivel, porque la A vale 0. Ahora bien, si os acordáis, la otra alternativa que vi, que me parecía más razonable, era decir que el nivel era, tú tienes una serie, eliminas la tendencia, eliminas la estacionalidad, eliminas el ciclo, eliminas los valores aleatorios y lo que te queda es una recta. Y esa recta es el nivel. Bueno, pues si tú eliminas la tendencia del sistema, básicamente tu mejor estimación del modelo sería una recta por aquí. Por tanto, en tal caso, yo asignaría que la serie tiene nivel. ¿Sí? Fijaros que la respuesta, en este caso concreto, que es muy picky, tiene muchas alternativas de resolución y por eso yo no quise preguntar el nivel, porque sabía que esta pregunta era muy difícil, no depende tanto de la respuesta, sino de la explicación de la respuesta. Si vuestra explicación es buena, pues tiene nivel. Si sois capaces de justificarla indicando que tiene nivel, como por ejemplo la última que he hecho yo. Pero si vuestra explicación se basa en otra cosa, podríais decir que no tiene nivel. Lo importante es la explicación. ¿De acuerdo? Fuera de la explicación y basándonos en lo que yo pensaría y diría yo si tuviera que dar una opinión general más allá de todas las cosas que puedo pasar en una prueba. Para mí esta serie tiene nivel. ¿Vale? Porque si yo te doy la serie del 1980, solo, del 1980 al 1990, me diría todo el mundo que tiene nivel y que tiene tendencia. Por tanto, como la serie es la misma, solamente del 80 al 90 o en todo el tiempo, pues yo asigno que tiene nivel. ¿Vale? Pero para vosotros en una prueba, esta pregunta concreta sería de las consideradas difíciles, si yo os preguntara si tiene nivel. Porque estaría bien o mal dependiendo de la respuesta que dierais. No de si decís que sí o que no, sino de la explicación que dierais para el sí o la explicación que dierais para el no. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? Profe, ¿cuáles eran las dos alternativas? Que sí, que no. Pero, a ver, ¿se puede hacer explicando la ecuación o trazando una recta? ¿No? Lo que digo es que si tú quieres explicar o quieres justificar el no, para mí la manera más simple de justificar que no tiene nivel es decir, bueno, esto se asemeja a una recta de regresión lineal y entonces el nivel representa el término independiente y el término independiente de esta regresión sería 0 porque la serie empieza en 0. ¿Sí? Ya. Vale, esa es la de no. Esa es la justificación que doy yo más simple del no. Y la justificación más simple que doy del sí es, tú tienes que pensar que en el fondo el nivel es la serie menos su tendencia, menos su estacionalidad, menos su ciclo, menos su aleatoriedad. Entonces, si yo tuviera que dar la explicación más simple, que es solamente un número, porque el nivel es un número del comportamiento de esta serie, lo que haría sería calcular el promedio, que es la recta en rojo. Y ese valor en rojo está por encima de 0, por tanto tiene nivel. ¿De acuerdo? Esas son las dos explicaciones más simples que puedo darte. Hay otras válidas. ¿Sí? Hay otras válidas. Por ejemplo, la más válida que se me ocurre a mí de nivel es que si tú fijas el nivel en esta concreta, depende del año en que tú lo pongas. Para mí, una serie que no tiene nivel es una serie que está centrada en el cero. Una serie que no sabes si vale 0 o no. Eso es una serie sin nivel. Y por tanto queda claro que la serie de abajo es una serie que tiene nivel, porque no es una serie centrada en el 0. ¿De acuerdo? Y esa explicación sería una tercera explicación lógica. Yo te pongo las dos más fáciles, pero aquí podría haber n. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, vamos a la segunda serie. La segunda serie es una serie curiosa y muestra algunas de las características de lo que me gusta a mí de mi trabajo, que es que de vez en cuando aprendes cosas. Yo puse este ejercicio, se lo dio al ayudante, el ayudante se puso enfermo y tuve que ir a sustituirlo,
y había 4 gatos. Había menos incluso que hoy en clase. Hoy hay 11, pero claro, aquella clase era el lunes a las 8:30 de la mañana presencial. Así que no vino nadie. Vinieron 4 personas, pero puse esta serie. Ellos se llevaron la sorpresa de que estuvo el profe en vez del ayudante dando la clase. Y puse esta serie de producción media de leche de una vaca a lo largo de 14 años. Yo no soy un experto en vacas. No sé mucho de ellas. Mis abuelos tenían vacas y yo las sacaba a pastar, a comer, pero nunca he estudiado la producción de leche de vacas. Pero resulta que una de las chicas que vino, su papá era el propietario de una granja de vacas en el sur, gigantesca, que vendía leche a Colum o a una de estas. Total, que ella había crecido rodeado de comentarios sobre vacas, así que sabía un montón de vacas y de ciclos de leche de vacas. Y yo aprendí un montón aquel día, así que voy a compartir parte de esa información con vosotros. La producción media de leche de una vaca a lo largo de 14 años significa que en este índice lo que tenemos son años. Y aquí tenemos la cantidad de leche que se produce. El primer detalle curioso es que si os fijáis, esto no está en el 0, está en el 600. ¿Y eso qué significa? Pues significa que cuando la vaca empieza a dar leche, las vacas lecheras no paran de dar leche. No se les quita de dar leche. Bueno, para mí fue una sorpresa, pero yo suponía que se estaban promediando vacas y también podría ser que se estuvieran promediando vacas, pero parece que no, parece que es una práctica profesional. Lo segundo es que si os fijáis, aquí sí que se ve mucho más subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, que en el caso de la serie 1. Incluso teniendo en cuenta que esto de aquí son 2 años. Por tanto, a mí me da la sensación que esta serie muestra datos trimestrales o mensuales. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que extraigo de estos valores. Lo segundo es que si os fijáis, hay como unos pics que son equidistantes y siempre hay 2 en cada periodo de 2 años. Siempre hay 2 aquí, 2 aquí, siempre hay 2 en cada periodo de 2 años. Y están equidistantes, al igual que los lows, las valles, también están equidistantes. ¿Sí? Y esto no es casualidad. Esto es porque este modelo tiene estacionalidad. Yo no sabía por qué se causaba esta estacionalidad. Podría haberlo intuido si hubiera pensado un rato, pero la alumna me dijo rápidamente que esto se debía a que en el verano las vacas comen hierba fresca y por el invierno comen paja que se ha almacenado. La paja es menos nutritiva y baja la producción de leche. Tan simple como eso. Alguno se preguntará, ¿y esa información para qué me puede servir? Yo voy a poner un ejemplo de una persona para la que le sirvió, que fue alumno del Adolfo. Uno de mis antiguos alumnos, que estuvo trabajando un tiempo conmigo, su primer trabajo fue en operaciones de Colum, y una de las cosas que se tenía que encargar era del proceso de aprovisionamiento para la fabricación de yogures. Y resulta que los yogures se pueden hacer de millones de maneras. Y una de las alternativas, por ejemplo, es utilizar leche fresca, o utilizar leche en polvo, o utilizar concentrados. Y la receta más barata depende del momento del año. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos aquí en verano, resulta que la leche fresca es más barata que cuando estamos aquí en invierno. Así que su primer trabajo fue detectar cuáles eran los puntos en los cuales tenía que recomendar un cambio de receta a la fábrica porque la opción más barata para fabricar el yogur había cambiado. Y eso tenía un modelo matemático, una herramienta de planificación agregada parecida a lo del tema 3 que vamos a ver, integrado con un pronóstico de los precios que se esperaban,
que se dio cuenta que estaban completamente correlacionados a la producción de leche en años anteriores. Por tanto, ¿parece que no te pueda interesar nunca en la vida? Parece. ¿Puede ser que te toque? Puede ser. Yo te tengo que enseñar, o os tengo que enseñar a ver estos patrones en cualquier situación. Y en el caso de la leche, es un ejemplo muy claro de un caso que me ha sucedido en estos últimos 5 años, de cosa que yo pensaba que nunca necesitaría saber, que tiene una explicación lógica, tiene un porqué y tiene una referencia que después, casualmente, he visto a una persona que ha necesitado eso para poder utilizar en su trabajo diario como ingeniero industrial. Así que, bueno, a veces uno tiene suerte y caen todas las cosas, todas las piezas en su posición. En este caso sucedió eso. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que tiene una estacionalidad. Y otra cosa que veis es que la estacionalidad, generalmente, yo cuando la planteo siempre viene seguida de un porqué. Y no es casual que me pregunten por qué. Es porque cuando uno hace un análisis de este tipo de series de tiempo, después, mi exalumno, cuando justificó la respuesta, la tuvo que justificar así. Se ve claramente que hay un cambio de patrón, este cambio de patrón está completamente correlacionado con la gráfica de precios. ¿Por qué no utilizamos esto y nos ahorramos un dinerillo? ¿Sí? Muy bien. Acabamos con lo de la estacionalidad. Vamos a la tendencia. Si os fijáis, esta serie para mí más o menos se comporta así. ¿De acuerdo? Por tanto, esta serie tiene una tendencia creciente. Y como tiene una tendencia creciente, tiene tendencia. ¿Vale? La explicación es también lógica. Parece que las vacas jóvenes producen menos leche que las vacas mayores porque, bueno, son más jóvenes cuando están en el periodo de crecimiento. ¿Sí? El mundo de la... Si hay alguno de vosotros que es vegetariano o vegano, sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros que el mundo de la alimentación de carne y productos derivados de animales es salvaje, muy salvaje. Es para sacarse, para perder el... Sí, se me ha activado. Cuando he dicho esto es salvaje. Es realmente triste, porque eso significa que las ponen con 1 año a parir, les hacen parir para que empiecen a producir leche y a partir de entonces son una máquina productora, ¿vale? Pero de nuevo, en cosas éticas, yo me voy a lavar las manos, creo que tenéis un curso de ética, si no pedidlo, porque es una cosa que es necesaria, la ética empresarial es necesaria, uno tiene que saber de dónde está sacando su dinero, ¿de acuerdo? Y ahora me vuelvo a operaciones, que es mi maravilloso mundo en el cual miro gráficas y digo cosas sobre si tienen tendencia o tienen estacionalidad. Voy a volver a generar otra hoja idéntica a esta, porque la pregunta del ciclo vuelve a ser difícil. ¿Sí? Mi solución sería que esta serie no tiene ciclo, crece. Punto. Y que si tiene ciclo, no se ve en el gráfico. Ahora bien, alguno de vosotros podría decirme, profe, la vaca al final se morirá, pues así que seguro que tiene un ciclo. Cierto. Profe, la vaca antes de nacer no producía leche. Seguro que hace una cosa así. Cierto. O puede mirar el gráfico con más detalle y decirme, profe, si usted se fija con mucho detalle, esta serie llega hasta el 11 y en este 11 es indiscutible que esto crece, pero a partir del 11, si uno lo mira con más detalle, los últimos 4 años son una recta. Por tanto, según lo que usted me ha indicado, esto podría tratarse como un ciclo. Y yo tendría que contestarle, sí, estoy de acuerdo. Ahora bien, no sé si estuvisteis en la clase, si estáis en la clase que enuncié uno de mis principios a la hora de hacer esta parte, pero lo repito, yo creo que hay que intentar seguir todo lo posible una cosa que se llamaría el principio KISS.
que no significa beso ni grupo de heavy metal con las caras pintadas de negro y blanco. Quiere decir keep it simple. Y la S la voy a dejar porque voy a grabar el vídeo y lo voy a subir. ¿De acuerdo? Pero entiendo que todo el mundo lo comprenderá qué significa esta S. Si no en privado, pues yo solo. Y resulta que, si os fijáis, el cambio tampoco es tan radical. Uno podría hacer una serie un poquito más baja, una recta un poquito más baja y más o menos. Y además es un periodo muy corto. De los 15 años son 4. ¿Tiene ciclo? Os lo aceptaría. Seguramente el ayudante no. ¿El motivo? Pues porque el ayudante en mi pauta, en la que yo daría, hubiera dicho, me voy a quedar con el modelo más simple que se me ocurre, tiene tendencia, tiene estacionalidad, no tiene ciclo. Fijaros que no entro en lo del nivel, porque aquí está clarísimo que la serie no tiene nivel, porque está por 600, como lo más bajo. Por tanto, si eliminara todo lo demás, sería una recta muy por encima del 0. El ciclo intento evitar preguntas capciosas y si las pongo, intento que como mínimo me podáis escribir, sobre todo en las pruebas, una explicación de por qué. Aquí es mucho más importante el por qué que no en la solución en sí. Os he dado 2 series y en las 2 os he permitido respuestas de sí o no y ambas son correctas con una buena explicación detrás, porque el objetivo es poder construir un modelo lógico. Para mí el objetivo es entender y discernir qué es lo que estáis haciendo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Habéis entendido? Dime, Antonia. Es que no me quedó claro por qué, no, o sea, la justificación de por qué no tiene ciclo. Porque en el fondo tú lo que podrías suponer es que esto es una serie que es una única serie que está creciendo. Entonces, si la serie tiene ciclo, tú no lo ves. Si tú ves el gráfico, solamente el trozo del gráfico que tienes, este trocito de aquí. Bueno, sí, si te fijas mucho, verás que del 11 al 14 parece que más o menos se haya estabilizado. Pero podrías haber trazado una recta de regresión y no te hubiera dado ningún problema super heavy. ¿De acuerdo? Por tanto, si alguien no se da cuenta o no se percata visualmente de que esta serie tiene un corte en el 11, si no te das cuenta de eso o consideras que ese cambio no es muy radical, porque incluso mirándolo así uno podría pensar que aún así sigue creciendo un poco, te lo voy a dar como correcto. Te lo voy a dar como correcto porque no lo veo mal. Es más, sería la opción que vería yo. La primera vez que alguien me dijo que esta serie tenía ciclo, tuve que mirármelo con un poco de detenimiento y decir, sí, tienes razón, te lo tendría que conceder como válido. Pero a priori a mí no me apetecería o no me parecería que es la opción más fácil. No es lo más simple. ¿De acuerdo, Antonia? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, que hay una cosa que no entendí mucho, es si es que ya yo la separo como en partes y después en una de esas partes hay ciclo, entonces como que en toda la serie habría un ciclo. No. Si tú repartes la serie en partes y ese reparto de serie en partes es lógico y ves que esas partes son series diferentes, entonces la serie tiene ciclo. Dicho de otra manera, si alguien toma esta serie que voy a poner ahora, esta de aquí, y os volvéis muy creativos y decís, esta serie tiene ciclo. ¿Por qué? Porque si parto la serie por aquí y por aquí, esta más o menos es estable por aquí y esta más o menos es estable por aquí. ¿Vale? Yo esta serie no te contaría que tiene ciclo. No te contaría que tiene ciclo, porque si tú te miras el fenómeno conjunto, estás tratando 7 años, solo 7 años, y la gráfica que hace más sentido es una gráfica en la cual apenas hay tendencia
O si hay tendencia, es una tendencia negativa leve. ¿De acuerdo? No le veo el ciclo. ¿Sí? Pero si tú me haces una división aquí, como te he dado antes, y me divides por aquí, yo podría llegar a entender que tiene lógica. Esto es el periodo de la serie hasta la edad madura de la vaca, y hasta la madurez, la vaca va generando más leche cada año porque es más grande, pero llega un momento que no es que se vuelve eterna, o sea, llega a su tamaño máximo y a partir de esa cantidad, de ese tamaño máximo y de esa capacidad de producción máxima, produce leche de forma constante hasta que llega a ser muy mayor y deja de producir leche. ¿De acuerdo? Sí. Y en ese caso entendería que como haces esa interpretación de la serie, yo te tengo que considerar que esa serie tiene ciclo. Porque tu explicación es lógica. ¿Sí? Sí, perfecto. Que el ciclo generalmente está asociado a algún comportamiento lógico. Igual que la estacionalidad, igual que la tendencia, igual que el nivel. Y obviamente la habilidad para identificar si una serie es estacional o tiene tendencia o tiene nivel, pues es como el sentido común. La gente que lo tiene entrenado, pues lo adivina antes. ¿Sí? Seguro que habéis intentado hacer alguna vez en vuestra vida una maleta. Y vosotros nos caben las cosas, se la dejáis a una persona que tiene más experiencia haciendo maletas y hace maravillas y lo mete todo. ¿Sí? Vosotros sois el de la familia que lo metéis todo bien en la maleta. En mi caso, yo le prohíbo a mi señora hacerme la maleta, porque cuando me la hace ella, después cuando vuelvo de vuelta no me caben las cosas. Me lo mete tan bien que yo después no puedo. Por tanto, lo mismo pasa con esto. Si tienes información extra, súper, obviamente la podrás usar. Pero fijaros que yo os estoy dando hints de cómo detectar eso, incluso sin tener la información extra. ¿Sí? Y aquí viene la dificultad de ser profe en un entorno ficticio como es la universidad. ¿Por qué digo en un entorno ficticio? Porque en un entorno real lo importante es el por qué. Pero ese por qué yo no te puedo explicar cuál es para todas las series del universo. Te lo puedo explicar para alguna serie. Y te puedo hacer intuir qué es lo que te tiene que dar la pista de que pasa algo, y con eso te tienes que ir al especialista y preguntarle. ¿Sí? Porque el alumno que salió de la universidad y que hizo el trabajo con las vacas, os prometo que sabía cero de vacas antes de hacer ese trabajo. Cero. O sea, su padre es marino. Dudo que viera una vaca más allá del bote de la leche que compra en el supermercado en su vida. ¿De acuerdo? A lo mejor algunas vacaciones en el sur. Mira, esto es una vaca. Ya está. ¿Sí? ¿Dudas? Paso a la tercera serie. Como os fijáis, yo me enrollo como hablo muchísimo. Serie 3. ¿Vale? De nuevo, consejo, miraros la serie. Empleo mensual en la industria cinematográfica entre 1955 y 1970. Vale, el eje X es de tiempo, como siempre, el eje Y es de gente contratada. Y ahora, si os fijáis, cada uno de estos ciclos de aquí son de 5 años, de estos trocitos de aquí son de 5 años, y parece que aquí hay más datos que 5. Hay muchos más cambios. Por tanto, esta serie es mensual o trimestral. Es más, nos dice que es mensual. Y eso es importante, porque fijaros que en tal caso, estos pics de aquí, los de arriba, y estos lows de aquí, están aproximadamente equidistantes los unos de los otros. Y corresponden, en tal caso, a un fenómeno de estacionalidad.
La respuesta es sí, este fenómeno es estacional. Pensad que la industria cinematográfica normalmente graba al aire libre, sobre todo antiguamente, del 55 al 70 grababa al aire libre, mucho, y para grabar al aire libre sin retoque fotográfico como se hace ahora, pues uno tiene que fastidiarse y esperar a que brille el sol. Por tanto, en verano hay más sol que en invierno. No me imagino a mucha gente queriendo filmar a la intemperie en invierno con el frío que hace. Por tanto, hay arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Eso es la estacionalidad. ¿Sí? Ahora, el nivel, si os pensáis, esta serie se comporta un poco así. ¿De acuerdo? Y ahora, esto generalmente es sinónimo de ciclo. De nuevo, si alguno de vosotros es especialista en cine, esta pregunta lo hubiera sacado antes que una persona que no sabe de cine. Yo tengo que explicarla como si supierais o no supierais de cine. Yo no sé de cine, no es una cosa que me guste mucho. La televisión que tengo aquí detrás ni siquiera está conectada a nada. Bueno, está conectada a las consolas, punto. No vemos la tele, no vemos cine en casa. Por tanto, yo no sé mucho de cine, pero lo que sí sé es que el cine es un producto muy cíclico, igual que la televisión. Ahora lo que está en boga son las series, pero en los años 90 y en el 2000 las series bajaron. ¿Sí? Igual que en los años 80 estaban de moda. Y hacen ciclos. Lo mismo pasa con el cine. Hay una edad de oro del cine, que es cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, años 40-50, en que el cine fue súper popular, y a la época de los años 70 del cine se le llama la edad de plata del cine. ¿Por qué? Porque son las épocas de pico. Y ahora, si os fijáis, nosotros, el gráfico que hemos puesto es la zona de low hasta el repunte. Por tanto, esto es un ciclo. Estamos viendo la parte baja de un ciclo. Si siguiera la serie para la derecha o para la izquierda, veríamos de nuevo la subida y la bajada. Ahora mismo el cine está en época de vacas flacas. Está en una época mala, muy mala. Por tanto, vuelve a estar en el ciclo abajo. ¿Sí? Hasta tal punto que hay muchas producciones que ahí se estrenan en el cine. Ahora bien, hay una cosa importante de este sinónimo de ciclo, que la respuesta es sí, que comenté ligeramente en una clase, que es que si alguno de vosotros, en vez de ver toda esta serie, hubiera visto solamente la serie desde aquí a la izquierda o la serie desde aquí a la derecha, que es el momento mínimo, muchos de vosotros me hubierais dicho, o no hubierais tenido información para decirme que esta serie tenía ciclo. Me hubierais dicho que la tendencia en este tramo es negativa, y que la tendencia en el tramo de la derecha es positiva. ¿Por qué? Pues porque si os acordáis, en clase comenté, en uno de los grupos, no en los dos, en un grupo comenté que muchas veces la visualización de ciclo en el corto plazo es la tendencia. ¿De acuerdo? Por tanto, la respuesta correcta, súper correcta a este enunciado es: tiene estacionalidad, tiene ciclo y la tendencia que visualizamos se debe al ciclo. ¿Vale? Esa es la respuesta súper correcta. Ahora bien, aceptaría otras respuestas no súper correctas. Por ejemplo, la serie tiene tendencia, o la tendencia es nula porque, si os fijáis, la parte de abajo se compensa con la parte de arriba y en realidad es como una recta, por tanto, todo lo que estamos viendo es solamente el ciclo. ¿Sí? Aceptaría otras respuestas. Pero la clave aquí es que esto es un ciclo puro. ¿Os acordáis que en clase muchos de vosotros tenéis problemas siempre para ver un ciclo? Esta es la serie que mejor muestra un ciclo que tengo. Es un ciclo en el cual hay una bajada y empieza a subir de nuevo. Y se debe a un fenómeno del cine repetitivo, en el cual hay fases de arriba y fases de abajo.
Y eso es lo que me da el ciclo. ¿De acuerdo? Preguntas. Profe, ¿cuál era la respuesta muy correcta de tendencia? La respuesta muy correcta a este problema es: la serie tiene estacionalidad, la serie tiene ciclo y la tendencia que se observa se debe al ciclo. ¿De acuerdo? Fijaros que otro tema que yo no acostumbro a tratar, pero que es un tema que se desprenderá en las clases a partir del jueves y del lunes, es que la mayoría de métodos que yo voy a proponer para resolver, que son métodos como la media móvil, son métodos de alisado exponencial, son métodos adaptativos. Son métodos creados para intentar descubrir cuándo la serie va a cambiar de ciclo o cuándo la serie se ha readaptado a una nueva realidad y autoajustarse a esa nueva realidad. Por eso yo no recomiendo que uséis una regresión lineal, porque si tú metes estos datos de aquí, los de la estacionalidad, los de esta serie, en una regresión lineal, la serie 3 en una regresión lineal, te va a dar una recta con pendiente 0. Y eso no aporta nada. No te ha detectado ni la estacionalidad, no te ha detectado ni la tendencia real del modelo, que es adaptativa, primero baja y después sube, no te explica el fenómeno, no hace nada. Y por eso yo soy negativo, o al contrario, al uso de regresiones lineales, para hacer pronósticos basándose en datos históricos de la propia serie. ¿Vale? Hablaremos más sobre ello dentro de 2 semanas. Pero la idea es que los métodos que estoy explicando son métodos basados precisamente en intentar evitar trampas como esta. Readaptarse a un cambio de ciclo cambiando la tendencia, haciendo que la tendencia sea un valor cambiable, no un valor fijo B, como en una regresión lineal. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo me ha entendido la serie 3? ¿Sí? Voy a la serie 4. Gracias, Andrés. Sí, era Andrés, no sé por qué se me ha cortado. Voy a la serie 4, lo dejo en la serie 4. Nos vemos en la próxima clase de teoría, excepto que alguien tenga preguntas. Esta serie es una serie econométrica. Como serie econométrica es una serie en la cual sí aceptaría el uso de una regresión. Porque en realidad lo que hace la mayoría de gente con una serie econométrica es utilizar una variable para intentar explicar otras. Fijaros que este enunciado es un poco diferente porque aparte de tener 3 series, nos pide que hablemos de la relación entre ellas. Entonces, voy a intentar explicar qué hace cada una de las series. La serie de arriba, H-Stats, lo que explica es inicio de construcción. La serie Construction indica gasto en dólares. ¿Sí? Y la serie Interest es la tasa de interés para un préstamo. ¿De acuerdo? Yo entiendo que la mayoría de vosotros habéis hecho un curso de economía. Si no lo habéis hecho, corregidme, por favor. Puedo entender o puedo suponer que todos tenéis algo de economía. Bueno, uno de los fenómenos típicos de macroeconomía es estudiar el efecto de alguna variable sobre otras. El modelo económico neoliberal presupone que una bajada de los tipos de interés implica una mayor propensión al gasto por parte del consumidor. ¿De acuerdo? Y esta serie intenta explicar si eso es verdad o no. Yo no me voy a meter en los términos económicos exactos del tema. Sí que os puedo, ni tampoco en los términos políticos, sí que os voy a hablar un poco del término político. Esto es Estados Unidos y si os fijáis, pero solamente un poquito, no me voy a meter en detalles, este periodo de aquí, que es desde el 83 hasta el 90, es el periodo de administración Reagan-Bush, padre. Para aquellos que no lo sepáis, Reagan y Bush, Bush fue el vicepresidente de Reagan y luego le sustituyó, son gobiernos de cariz republicano, por tanto son gobiernos de cariz liberal económicamente, o de derechas. En Estados Unidos es muy difícil determinar la derecha y la izquierda, en aquel momento se consideraba que eran derecha muy derecha, a día de hoy pues no se considerarían que son derecha muy derecha.
¿vale? Lo que sí que impulsaron fue un programa de liberalizaciones que lo que llevó fue a un descenso significativo y continuado de las tasas de interés. ¿Sí? Eso es una liberalización de mercado que como consecuencia llevó a una liberalización de las tasas de interés. Supuestamente para acelerar la economía. ¿Sí? Para mí la tendencia es una tendencia decreciente. Yo no veo estacionalidad en la serie de abajo, que es la primera que explico. Por tanto, tendencia sí. Estacionalidad no. Ciclo. De nuevo se puede aceptar un sí o un no. Yo, con los datos presentes y vuestra información, diría no. Ahora bien, cualquier persona con conocimiento de economía me hubiera dicho que alrededor del 88-89 hubo una pequeña crisis que hizo que se optara por subir un poco los tipos de interés. Pero el cambio es menos de un punto, está entre el 9 y el 10. Por tanto, me costaría aceptarlo, ¿vale? Preferiría pensar que aquí la tendencia sigue siendo hacia abajo y que en realidad la serie es un poco menos, es algo así, ¿vale? La serie de fondo que estamos describiendo. De nuevo, lo del ciclo es explicable y dependiendo de la opción que me deis os aceptaría o no. Las otras dos series yo no creo que tienen ciclo, creo que no tienen ciclo. La serie H-Starts aceptaría una pequeña tendencia a la baja, pero generalmente yo optaría porque no tienen tendencia. ¿De acuerdo? Esa sería mi opinión original, pero aceptaría que si os fijáis, puede ser que creáis que está un poco a la baja. Bueno, os lo aceptaría. De la misma manera, la serie Construction, que está referida al gasto en dólares, os aceptaría que tiene una tendencia al alza. El motivo puede ser doble. El motivo número uno, que es el que yo aceptaría de forma más fácil, es que el dinero se devalúa a lo largo del tiempo y como eso está en valores absolutos, lo que vale una casa en 1983 es diferente a lo que vale una casa en 1989 y te tienes que gastar más plata para conseguir lo mismo. Por tanto, hay una tendencia al alza, que es la inflación. La versión número 2, que también aceptaría, es que alguien me dijera que como las tasas de interés bajan, ya que te vas a comprar una casa, te la compras más grande. Eso es un hecho que es frecuente en la realidad. Tú vas al banco y hay mucha gente que lo que dice es ¿cuánto es lo máximo que usted me deja hipotecarme? Tanto. Pues compro una casa por valor de tanto. No lo hacen al revés. No miran, yo quiero una casa de este tamaño, voy a ver cuánto me cuesta, qué hipoteca tengo que hacer. Lo hacen al revés. Y eso lo hace mucha gente. Por tanto, como las tasas de interés bajan, alguien podría creer que eso implica que los bancos son más tendentes a darte dinero y esa tendencia a darte dinero se acaba transformando en precios, digo, en casas más grandes. ¿De acuerdo? Sobre todo si alguien me ha dicho arriba que la tendencia a la compra de viviendas es a la baja. ¿Sí? Fijaros que el hecho o la correlación entre la tasa de interés y la cantidad de plata de construcción existe. Pero entre la tasa de interés y el número de casas que se hacen, no. Lo cual implica que el mercado de la vivienda es un mercado en el cual la gente compra casas generalmente porque las necesita. O como segunda residencia. La inmensa mayoría, al menos en los años 80. ¿De acuerdo? No es que la gente, no es un producto meramente especulativo. ¿Sí? Lo que sí que tienen en común la serie del gasto en dólares y el inicio de construcción es una clara estacionalidad. Recordad que esto es en Estados Unidos. Y en Estados Unidos
Hay zonas en que en invierno hace mucho frío, menos 20 grados. Y ahí pues no se trabaja, no se trabaja fuera de casa porque no vale la pena. Por tanto, la clara estacionalidad se ve tanto en el gasto como en los inicios de construcción. Porque cuando se empieza a construir es cuando hay gasto. ¿De acuerdo? Por tanto, estas tres series muestran dos, o no tienen tendencia, o una tiene una pequeña tendencia a la baja y otra una pequeña tendencia al alza, una tercera que tiene una clara tendencia a la baja, las dos primeras tienen ciclo, las dos primeras tienen estacionalidad, la tercera no, las dos primeras no tienen ciclo, la última se podría considerar que existe un ciclo, pero es muy pequeño y por tanto prefiero omitirlo. ¿De acuerdo? Preguntas de esta serie o de cualquiera de las otras 4 series porque estamos llegando al final de la clase. Me quedan solo 10 minutos y he hablado mucho. Por tanto, cualquier pregunta que me hagáis os lo agradecería para concluir el tema. Cualquier duda que os quede sobre la serie o sobre los contenidos de la misma, es el momento de disparar y de preguntar. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? Bueno, pues entonces voy a dar la clase por concluida. Yo me voy a quedar todavía los 5 minutos que quedan de ayudantía por aquí, por si alguien tiene dudas. Si alguno de vosotros ya se quiere ir, pues está en su derecho de irse. Y yo voy a seguir por aquí y cualquier cosa que tengáis, pues me la decís. Muchas gracias por venir y seguimos. Hasta luego, Diego. Chao, profe, muchas gracias. Gracias a ti, Andrés, por venir.